Cada temporada en la NBA hay jugadores que no esperamos, que no tenemos dentro de nuestro radar y acaban marcando la diferencia, acaban teniendo una muy buena campaña. Son nombres que en octubre nadie tiene en su lista y que en abril estamos hablando constantemente de ellos, o al menos más de lo que deberíamos en otros casos. Hoy en Gigantes del Básquet vamos a tratar de encontrar ese tipo de jugadores, vamos a tratar de adivinar quiénes pueden ser los nombres bajo el radar que pueden dar un salto de calidad de cara a esta temporada 2025-2026. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar otra vez de NBA, porque estaba buscando temas, estaba tratando de darle un poco a la cabeza para encontrar aspectos de los que podemos hablar antes ya de meternos en previas, antes de meternos en lo que puede ocurrir directamente los equipos involucrados en la pelea por el anillo y otros tantos temas que hay de los que hablar. Pues quería hacer una cosa que a mí me gusta mucho, que siempre he hecho cada vez que he trabajado con cosas de NBA, que es pensar en aquellos jugadores que vienen de una temporada mala, que no han tenido mucha suerte en el inicio de su carrera, pero que están, digamos, en disposición de dar un salto de calidad. Y el ejemplo más práctico de esto podía ser el pasado curso Ty Jerome, el jugador anteriormente en Cleveland Cavaliers y ahora que lo vamos a ver en los Memphis Grizzlies, que las cosas como son, no teníamos en nuestro radar que pudiese convertirse en un jugador tan aprovechable, con un impacto tan notable en el conjunto de Ohio y que finalmente pues tuvo una temporada la mejor de su trayectoria y ahora le vamos a ver en una muy buena oportunidad para él, para seguir creciendo, para seguir aportando y demás. Por tanto, yo aquí me he destacado 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres que creo que están en disposición de dar un paso adelante. Eso no significa que vayan a ser All-Stars, que vayan a ser All-NBA. Puede que incluso alguno pueda optar a un premio al jugador con mayor progresión, aunque es un premio un poco viciado porque siempre acaba consiguiéndolo. El último pick de lotería que tuvo un mal año, solo hay que recordar a Kate Cunningham o incluso a Ja Morant en su momento. Pero bueno, más allá de todo esto, creo que hay que buscar otros temas y buscar otros jugadores. Y con el que quiero empezar para el vídeo es con Cam Whitmore, perdón. Un Cam Whitmore que yo antes de que llegase a la NBA lo tenía muy alto en mi ranking del draft. Pensaba que iba a ser uno de los jugadores que iba a acabar marcando las diferencias, que iba a romper el cascarón y ser una figura importante, ya fuese en Houston o en el equipo en el que le acabasen eligiendo, pero las circunstancias han sido distintas. Se ha rumoreado mucho, sobre todo en el periodo previo al draft, que tenía un problema físico, una lesión que le iba a afectar durante el resto de su trayectoria, pero lo que hemos visto en Houston desde que llegó es que es un jugador un poquito unidimensional. A mí, por el momento, no me ha convencido. Esto no significa que sea un jugador malo, que sea un jugador llamado a acabar en la liga lituana o la liga segunda división griega o turca, sino que es un jugador que quizá necesita un poquito más de tiempo para terminar de evolucionar, para terminar de progresar. Y las cosas como son, en Houston se había quedado sin hueco ante el avance de la propia plantilla, las necesidades del roster y de lo que pedía Ime Udoka a la rotación, y en esos 15-16 minutos que ha tenido de media en estas últimas 2 temporadas, pues la verdad es que no ha terminado de encajar, y no ha terminado de encajar también desde el punto de vista, yo iba a decir humano, porque las veces que le hemos visto salir a cancha a Cam Whitmore ha sido un jugador que buscaba hacer la guerra por su cuenta, buscaba demostrar, buscaba probar que era un jugador que merecía más minutos, que merecía un papel mucho más importante de lo que podían darle en ese momento Houston Rockets. Esto es más habitual de lo que creemos en la NBA y esto pasa con bastante regularidad por el simple hecho de que no convergen las necesidades de uno con las de otro. No pasa nada. Lo que ha hecho muy bien Houston es buscarle una salida y le ha encontrado un lugar, yo creo que ideal para él, como son estos Washington Wizards, donde fue traspasado a cambio de 2 segundas rondas en un intercambio múltiple con los Pelicans, que fue lo que terminó con Jordan Poole en New Orleans y con CJ McCollum en Washington Wizards. Pero bueno, en resumen, desde la perspectiva de Houston y de Whitmore, es que a cambio de 2 segundas rondas ha acabado en los Washington Wizards. Y estamos hablando de un jugador que ha promediado 12,3 puntos como rookie y 9,4 el año pasado. Y que, como os decía, ha sido poco eficiente. 44% de acierto en tiros de campo y 35,5% en triples. Es una personalidad un poco complicada.
os digo, no ha llevado muy bien el hecho de jugar pocos minutos. Ahora en Washington yo creo que va a tener un poco carta blanca, o al menos tarde o temprano va a acabar encontrando su hueco. Y como siempre digo, hay una fina línea entre ser un Jordan Clarkson de la vida y un Anthony Edwards. Hay menos distancia de la que creemos, sobre todo al inicio de las carreras de estos jugadores. No digo que sean casos parecidos, pero sí que tienen ciertas similitudes, ¿vale? Y yo creo que es un 2-3 que puede crearse su propio tiro, que tiene una gran capacidad anotadora para tirar desde la larga distancia, para anotar cerca del aro, para elevarse en media distancia, y creo que puede ser uno de estos candidatos a, acabar siendo el escolta titular, o el alero titular, da igual en este caso, porque es un 2-0-1, que batalle con Bilal Coulibaly, que batalle con Trey Johnson, que es para mí el mejor anotador de esta clase del draft, que pueda pelear con CJ McCollum, con Bilal Coulibaly, con Bob Carrington, o sea, creo que es un jugador muy interesante a seguir durante esta temporada y que creo que pueda sentarse entre los 15-16 puntos de media en este próximo curso. Avanzamos un poco y como siempre os digo, dejadme luego en comentarios qué opináis de lo que os cuento. Yo no tengo la verdad absoluta, pero sí que tengo un poquito de perspectiva después de ver muchos años a muchos de estos jugadores noche tras noche y no solamente los highlights o las estadísticas. Pero bueno, más allá de esto, dejadme en comentarios quién creéis que puede ser un jugador a tener en cuenta de estos que estábamos hablando por debajo del radar, o bien si no estáis o no de acuerdo con lo que os estoy planteando. Vamos con el siguiente nombre, que como os digo tengo bastantes, y es Jake LaRavia. Jake LaRavia, más allá de que haya fichado por los Lakers, que eso ya le convierte en un jugador que va a estar en el foco, independientemente de la calidad que tenga, porque si me ponen a mí a jugar en los Lakers, se va a hablar de que Sergio Rabinal juega en los Lakers, sea un mal jugador, que es el caso, o sea buen jugador, como es como puede ser Jake LaRavia u otros tantos que han acabado en el conjunto angelino. Los fans de los Lakers se sorprendieron por la firma de Jake LaRavia porque no es un perfil que suele buscar los Lakers. La verdad es que yo no tenía previsto que Los Ángeles fuese a por él, pero me parece que fue un muy buen fichaje, lo primero por el perfil y lo segundo por el dinero que pagaron por él. Son 2 años por apenas $12 millones por un jugador que puede anotar desde la larga distancia, que puede combinarte las posiciones de 3 y las posiciones de 4, que defensivamente no es una figura especialmente brillante, pero sí que te puede abrir mucho la cancha, y teniendo tanto a Luka Doncic como a LeBron James, es un jugador que tienes que tener. Probablemente acabe como máximo entre los 15 y los 17 minutos de juego por temporada. Y en el tiempo que le hemos visto en los Memphis Grizzlies y en esta última campaña, mitad de la última campaña en Sacramento Kings, a mí me lleva a ser un poco más optimista de lo que pudiera ser con Jake LaRavia al principio de su carrera, que era un jugador indefinido por completo en el sistema de Taylor Jenkins. No terminaba de encontrar su hueco, no era un jugador que destacase por prácticamente nada porque no tenía triple, no era capaz de penetrar, pero como todo en esta vida, cuando le das un poquito de tiempo, cuando tienes paciencia, acaba viéndose qué tipo de jugador es, qué tipo de perfil se trata. Y Jake LaRavia creo que va a beneficiarse mucho de acabar jugando en los Lakers, además de en el futuro acabar convirtiéndose en moneda de cambio, porque eso le pasa a todos los jugadores de la NBA que no sean una gran estrella, e incluso una gran estrella si te llamas Luka Doncic y juegas en los Dallas Mavericks, pero bueno, ese es otro tema. Memphis renunció a la opción de equipo que tenía para la última temporada de su contrato en escala rookie, porque fue elegido en primera ronda para esta temporada 25-26, y eso le convirtió en agente libre sin restricciones. Los Sacramento Kings decidieron no renovarle y Los Ángeles Lakers apostaron por él en la agencia libre en el momento en el que se abrió el mercado. Yo creo que puede ser un perfil y un jugador que funcione, que tenga 2 o 3 noches interesantes, típica que se va a 20-25 puntos porque mete, me lo invento, 6 de 9 en triples contra unos Charlotte Hornets o contra unos Sacramento Kings de turno, y acabe siendo un jugador yo creo que interesante y que aprovechar. Para mí es alguien que hay que mencionar, es uno de los fichajes por debajo del radar que más me han gustado durante este verano. Tengo muchas ganas de verlo y sobre todo de comprobar si estoy o no en lo cierto, porque si no, me habré equivocado y no pasa absolutamente nada. Otro nombre, Davion Mitchell, un jugador que a mí desde que llegó en el draft con los Sacramento Kings me encanta. Me parece un jugador súper aprovechable para el baloncesto actual. Es un base pequeño, es un guard, es un base escolta muy pequeño, pero que tiene un físico tremendo. Lo vimos, para los que os acordéis, durante esos playoffs de 2023, donde Sacramento Kings estuvo muy cerquita de tumbar a los Golden State Warriors, y Davion Mitchell fue el principal encargado de defender a Stephen Curry durante aquella eliminatoria de primera ronda en la Conferencia Oeste. Sacramento Kings le dio salida inexplicablemente en ese traspaso con los Toronto Raptors, donde está involucrado Sasha Vezenkov,
a cambio de Jalen McDaniels, el McDaniels malo. Y pues en Toronto no terminó de encajar, no le dieron minutos, no se sentía del todo cómodo. Le traspasaron nuevamente a Miami Heat y en los Heat se ha salido, ¿vale? Sé que los Heat tuvieron una segunda mitad de temporada tras el traspaso de Jimmy Butler terrible, terrorífica, uno de los peores equipos de la segunda mitad de temporada de la conferencia este y en general de la NBA, pero creo que Davion Mitchell fue uno de los nombres que se salvaban de la quema. Tengo aquí por delante, en Miami promedió 10,3 puntos, 2,7 rebotes y 5,3 asistencias en 30 partidos de fase regular con Miami. Pero es que lo que ocurrió cuando llegaron los playoffs, Erik Spoelstra le dio confianza plena ante los Cleveland Cavaliers y es que se salió. En su contexto, se salió con 15 puntos de media, 2,3 rebotes, 6,3 asistencias y un 50% de acierto en triples. Los Heat no le han soltado, le han dado un contrato de 2 años por 24 millones de dólares y Davion Mitchell me parece un jugador que no hay que perder de vista en esta temporada 25-26. Es un perfil que encaja en Miami como un guante, que va a funcionar muy bien y que va a solucionarles muchos de los problemas que tienen ahora mismo de la construcción de su plantilla, porque Terry Rozier no ha acabado cumpliendo con las expectativas, más allá de todos los problemas legales y extradeportivos que pueda tener el ex de los Charlotte Hornets, y siguen necesitando esa figura de un base, de un perro de presa como puede ser Davion Mitchell. Me gusta mucho, desde su inicio de carrera me ha encantado y espero, deseo y ojalá Davion Mitchell pueda ser uno de los dos nombres que den un paso adelante y se consagren como un jugador a tener en cuenta en la NBA, en esa zona media, que es lo que acaba marcando muchas veces la diferencia. Pasamos al siguiente, Brandon Williams, que para los que me conozcáis sabéis que he sido un auténtico pesado con este tipo, con el base de los Dallas Mavericks. Empezó su carrera en Portland Trail Blazers, luego pasó un año entero en la Liga de Desarrollo, donde finalmente se consagró como uno de los mejores jugadores de la Liga de Desarrollo, de la G-League. Y en la G-League ha sido donde se ha terminado de forjar, donde ha terminado de rematar su perfil. Y ahora mismo, entendiendo el contexto en el que están los Dallas Mavericks, puede ser un jugador, de verdad os lo digo, que pueda dar un paso adelante. No os estoy vendiendo humo. Poneos partidos de Brandon Williams o highlights de Brandon Williams con los Mavericks en la última mitad de la temporada con Dallas. Porque verdaderamente estamos ante un base que se le puede sacar muchísimo partido. Y lo mejor que tiene desde la perspectiva de Williams es que tiene contrato solamente hasta esta temporada. Los Mavericks le firmaron un contrato de 2 años, pero claro, ese primer año eran prácticamente 10-15 partidos de fase regular de lo que quedaba. Por tanto, en esencia le estaban dando un contrato de 1 año, anticipándose un poco a la agencia libre. Para que os hagáis una idea, viene de promediar 8,3 puntos, 2,3 asistencias y un 40% en triples durante el global de la temporada 24-25. Pero el punto está en que después del traspaso de Luka Doncic, cuando tuvieron esa plaga de lesiones los Mavs, Brandon Williams dio un paso adelante increíble, 13,8 puntos, 3,4 asistencias y un 43,8% en triples. Es alguien que os digo, uno de los mejores gestores del bloqueo directo que he visto en Liga de Desarrollo en los últimos años, que está llamando a la puerta, que tiene un contrato muy bajo y que, teniendo en cuenta que Kyrie Irving se va a perder prácticamente toda la temporada, que el base principal es D'Angelo Russell, Brandon Williams puede ser un jugador que acabe dirigiendo toda la segunda unidad de los Mavericks e incluso peleando por ser titular o con minutos muy importantes durante esta temporada para el equipo de Jason Kidd. Creo que es un candidatazo a ser el Ty Jerome de esta temporada y por eso estoy siendo tan pesado. Insisto, poneos partidos de Brandon Williams porque es un jugador que a mí me tiene conquistado. Otro nombre, este lo conoceréis seguro mucho más si nos estáis viendo desde España, que es Tristan da Silva, el jugador de los Orlando Magic que viene de hacer un Eurobasket magnífico, que metió en la final contra Turquía, si no recuerdo mal, 13 puntos, que yo os lo dije en el análisis, no me había enterado que ha metido 13 puntos, pero este chico mete, anota y no te enteras. Pasa siempre desapercibido y hace todo fantásticamente bien. Es una elección un poco personal, porque viene de una temporada, yo creo que de rookie, correcta, sin llamar demasiada atención, y que pues se fue hasta los 7,2 puntos, 33,5 en triples. Por ciento de acierto en triples, quiero decir. Y en este Eurobasket, con Alemania, se ha ido a los 10,4 con un 52,9% en triples. ¿Qué significa esto? Pues que cuando tiene un contexto más adecuado a nivel ofensivo, jugadores que puedan crear, organizar, dirigir, como es Schroeder, lo que pasa con Tristan da Silva es que mejora muchísimo. Y eso que le convierte verdaderamente en un jugador muy aprovechable, como un 3,5,
4 dependiendo de cómo lo quieras colocar en pista. Es un jugador que ahora que Orlando va a tener a Desmond Bane, pueden sacarle muchísimo partido, porque es ese perfil que le lleva faltando a Orlando en las últimas temporadas, tanto Desmond Bane como ese paso adelante que pueda dar Tristan da Silva, un jugador con un bajo uso ofensivo que pueda abrirte el campo, que pueda defender, que pueda intercambiar distintas posiciones, y si consigue mejorar, como se espera Orlando, esa creatividad ofensiva de la mano de Desmond Bane y con el paso adelante que puedan dar Paolo Banchero y Franz Wagner, podemos estar ante un jugador muy interesante para los próximos años en la franquicia de Florida. Yo creo que puede asentarse entre los 13 y los 15 puntos por partido en esta campaña en la NBA, que sería un salto cualitativo, sería duplicar los puntos que ha promediado en su primer año. Y yo os digo, Tristan da Silva yo no le perdería de vista, porque además va a ser un equipo, los Orlando Magic, que va a estar en la parte alta de la conferencia este. Y a mí me está gustando, me ha terminado de conquistar durante este Eurobasket y yo no le voy a perder la vista. He metido un último nombre que es absolutamente... no sé cómo definirlo, pero hay que hablar de Jay Huff, ¿vale? Hay que hablar de Jay Huff. Es un jugador que, para los que hayáis visto a los Memphis Grizzlies durante la última temporada, era el tipo este de la barba larga, que le están entrando, se está empezando ya a quedar calvo, parecía un jugador un poco atemporal, pero es un tipo de 2'16", o sea, es un 5 muy grande, que puede jugar por fuera, que tiene una mano desde el triple espectacular, y que esta última campaña ha lanzado al 40% en triples, anotando 6,9 puntos, pero claro, lo importante, jugando solamente 11 minutos con los Grizzlies. En muy poquito tiempo, Jay Huff ha sido capaz de impactar. Es un jugador que en defensa no resta excesivamente, pese a ser un tipo grande, pese a ser un tipo no especialmente físico, pero que ha funcionado muy bien junto con Santi Aldama, ha funcionado muy bien dentro del contexto abierto y sin bloqueo directo de los Memphis Grizzlies, y ahora pues Indiana Pacers, ante la ausencia de Miles Turner, porque decidió poner rumbo a Milwaukee Bucks, apostaron por él y dieron 2 segundas rondas para hacerse con Jay Huff. Que estamos hablando de un jugador, las cosas como son, completamente fuera del radar, del fondo, de cuando rascas la olla, ahí está Jay Huff. Y Jay Huff creo que puede ser un jugador que sorprenda a propios y extraños, precisamente porque nadie le conoce, o le conocen, nadie le conoce, ya me entendéis, nadie le conoce dentro del público mayoritario. Y creo que, además, es que tiene un contrato maravilloso. Le quedan 8 millones por cobrar hasta 2028, una media de 2,6 por temporada. O sea, yo a Jay Huff lo tenía previsto que acabase desembarcando en Europa, porque era un perfil que encajaba a la perfección en una liga andesa, en una Eurocup, en una BCL, pero es que ha llegado en el momento adecuado, ha aprovechado su oportunidad y ahora tiene unos 3 temporadas más por delante, donde puede consagrarse y renovar al alza. Y creo que Jay Huff, a pesar de la lesión de Tyrese Haliburton, creo que junto con Pascal Siakam puede ser un perfil que amplíe muchísimo su rendimiento y funcione muy bien en el equipo dirigido por Rick Carlisle, que viene a ser finalista, que va a experimentar un descenso enorme durante esta campaña por los múltiples problemas que van a tener de lesiones y demás, pero no hay que perderle de vista. Insisto, Jay Huff, hay que hablar de él. Parece algo que es una frase que jamás pensé que diría. Bueno, en resumen, jugadores que tenéis que seguir durante esta temporada, que están por debajo del radar, de los que nadie os va a hablar, pero que yo aquí me he currado un vídeo para tratar de explicar por qué son importantes, por qué creo que pueden dar un paso adelante y consagrarse como jugadores de provecho en la NBA: Cam Whitmore, Jake LaRavia, Davion Mitchell, Brandon Williams en los Dallas Mavericks, Tristan da Silva en Orlando Magic y Jay Huff en Indiana Pacers. Dejadme vuestra lista, dejadme vuestras elecciones, qué pensáis de lo que os he contado, si creéis que me he venido completamente arriba porque he visto los números, he visto los jugadores y soy extremadamente optimista con estos perfiles, pero me interesa también saber vuestra opinión y qué otros jugadores, porque no me vale que me digáis, por ejemplo, que Bradley Beal o que un jugador de este estilo tipo Jordan Poole ahora va a llegar y dar un salto adelante, porque estos jugadores ya los hemos visto a un gran nivel durante varios años. Eso no me vale. Estamos hablando de la parte baja de la NBA, jugadores que no los conocíais, lo típico que aparece en el final de la lista del 2K y los ficháis y no sabéis quién son. Ese tipo de perfiles. Dejádmelo aquí en comentarios, como siempre. Si os gusta lo que hacemos aquí en Gigantes, dejadnos un like, suscribíos si no nos conocíais, que nos ayuda un montón, sobre todo porque ahora el algoritmo de YouTube ha decidido dejar de movernos los vídeos a nosotros y a todo el mundo de los creadores en YouTube. Pero bueno, si nos ayudáis con eso del botón del hype, de darle al like, de comentar y todo ese tipo de cosas, ayudan a que podamos llegar a más gente y que este contenido, si realmente es bueno y os gusta, podamos seguir haciéndolo de manera consistente. Así que bueno, yo me despido, Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima.